Estudio, Primera de Corintios, 21 de junio de 2026. Yo en Corinto tenía. Y el día de hoy, queridos hermanos, vamos a entrar al capítulo 13. Capítulo 13 de Primera de Corintios es uno de los capítulos más conocidos por todos nosotros, uno de los capítulos más famosos, uno de los capítulos que incluso se ha romantizado de manera o en demasía por lo que dice Primera de Corintios 13. ¿Sí saben de qué habla Primera de Corintios 13? Eso, del amor. Y este es un capítulo que se ha en muchos aspectos romantizado porque lo puedes encontrar en bodas, lo puedes encontrar en el recuerdito, ¿sí? Que el amor es sufrido, el amor es no sé qué, el novio se lo da a la novia el 14 de febrero y se ha desvirtuado, o sea, se ha desvirtuado de una manera tremenda, pero este capítulo tiene una relevancia superior debido a todo lo que el apóstol Pablo ha venido hablando a lo largo de los 12 capítulos que ustedes han estado viendo. Primera de Corintios, queridos hermanos, es un cuadro o da un cuadro de la vida cristiana y del cuerpo de Cristo. Eso no se te debe de olvidar nunca. Cada que tú leas Primera de Corintios debes de comprender que es un cuadro de la vida cristiana y del vivir del cuerpo de Cristo. Mucha gente piensa que Primera de Corintios es una carta que Pablo escribió porque era una iglesia muy problemática. Y sí, ustedes han estado estudiando durante 12 capítulos un montón de problemas, ¿verdad que sí? Que tenía esta iglesia. Y cuando nosotros venimos a Primera de Corintios, no debemos pensar que esta carta fue escrita solamente para solucionar problemas, sino que fue escrita para mostrar la vida cristiana y la vida del cuerpo de Cristo. En el capítulo 12 que ustedes estuvieron viendo, Pablo hace una analogía de lo del cuerpo, ¿se acuerdan? Lo que estuvieron viendo, que el ojo no le puede decir al pie no te necesito, etcétera, etcétera, porque eso es lo que el apóstol Pablo estaba buscando cuando escribió esta carta. No decirles, miren, voy a solucionar todos sus problemas, sino hacerle entender a todos los creyentes quiénes son en Cristo y lo que pueden hacer en el cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante, hermanos, porque cuando nosotros entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, entonces vamos a comprender para qué fuimos llamados. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados para edificarnos mutuamente. Y eso es parte de tu labor como creyente. Se ha desvirtuado mucho el llamamiento de Dios, porque cuando se habla del llamado de Dios, se cree que tengo que ir llamado a las naciones y tengo que irme al Instituto Cristo para las Naciones y tengo que ir a conquistar las naciones para Cristo. Y eso no es. El llamado que Dios le hace, se lo hace a todos los creyentes para que todos podamos edificar su iglesia, el cuerpo de Cristo, a través de los dones que ustedes ya han estado estudiando. Pero lo que sí quiero recalcar, queridos hermanos, es que debemos entender claramente que esta carta está presentando un cuadro de la vida cristiana y del vivir del cuerpo. ¿Sale? Siempre tenemos que leer esta carta con esos ojos. No podemos decir, es que esta iglesia era muy negativa, o ¿qué les parece esta iglesia? ¿Han leído toda la carta de los Corintios? Primera y segunda carta, ¿sí la han leído toda? Bueno, por eso estamos estudiando ahorita. Pero ¿qué les parece esta iglesia, hermanos? A ver, platíquenme un poquito. ¿Qué les parece la iglesia en Corinto? ¿Problemas? ¿Qué más? ¿Una iglesia prototipo? ¿Amorosa? ¿Divisiva? A ver, ¿por dónde andamos? ¿Complicada? ¿Se acuerdan cómo empieza el apóstol Pablo diciendo, me he enterado de los de la casa de Cloé que hay entre ustedes divisiones? Hay entre ustedes divisiones y nosotros podemos pensar, queridos hermanos, que esta era una iglesia muy complicada y sí, tenía situaciones muy complicadas. Parte de sus problemas o la raíz de sus problemas eran las divisiones.
Pero fuera de todas estas situaciones que esta iglesia de los Corintios tenían, debemos ver la luz que arroja el Espíritu Santo para la iglesia hoy día. No somos diferentes a Corinto, ¿eh? De veras. No, pastor, ¿cómo estás diciendo eso? No somos diferentes a Corinto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo empieza diciendo, ahí me he enterado de los de la casa de Cloé, que hay divisiones entre ustedes. ¿Y cuál era la división que los corintios tenían? Unos dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Cefas, otros dicen, yo soy de Apolos, y otros dicen, yo soy de Cristo. La división que Pablo está tratando ahí no es una división de que ya se peleó un hermano con el otro. Es la división que se llama una división de preferencias. Y hasta hoy día seguimos teniendo esas divisiones. ¿A mí me gustan los himnos? No, a mí me gusta con batería. A mí me gusta levantar las manos. A mí no soy pentecostal. A mí me gusta decir aleluya. Yo no, porque Dios conoce mi corazón. A mí me gusta cómo predica más Moy. A mí me gusta más cómo predica Miguel. Y empezamos así. Y esas clases de divisiones, queridos hermanos, son una gangrena que penetra en la iglesia de una manera totalmente oculta hasta que nos damos cuenta que ya no estamos peleando los unos con los otros. Y eso es algo que el apóstol Pablo, por eso yo aprecio tanto la carta a los Corintios y se me hace tan dulce y tan preciosa, porque está mostrando aquellas pequeñas cosas que la iglesia como el cuerpo de Cristo tiene que identificar siempre y decir no. Así empieza la carta del apóstol Pablo. Nosotros podríamos creer que es una iglesia totalmente conflictiva, que no tenemos nada que aprenderle, pero tenemos mucho que aprenderle. ¿Por qué? Porque esta iglesia en Corinto es una iglesia que estaba en Cristo al igual que tú y que yo. Estamos en Cristo. Ojo, hermanos. Ojo. La iglesia del Señor no se representa o no muestra qué tan buena iglesia es porque no haya problemas dentro de la iglesia. No, porque siempre va a haber, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que expresa la madurez en la iglesia es cómo se perdonan. Totalmente diferente. Porque va a haber problemas en la iglesia, sí. Mientras más seamos, más conflictos va a haber. Más conflictos va a haber. Pero ese no es el asunto problemático. El verdadero problema es cuando no hay perdón dentro de la iglesia. Y esto era lo que los corintios empezaban a hacer. A dejarse de perdonar, a pelearse los unos con los otros, tener un montón de problemas, torcer la doctrina, creer que los dones era lo que iba a hacer, que fuera una iglesia que expresara a Dios. Y eso es una total mentira. Así que, queridos hermanos, nosotros debemos ver este asunto de la división cómo empieza. ¿Sí? En decir, a mí me gusta más a mí no, hazte tú para allá. Los de este lado somos los que alzamos las manos y lloramos. Los de este lado no. Y empezamos con ese tipo de preferencias que traen muchos problemas. Y si nosotros empezamos a estudiar más la carta de Corinto, nos vamos a dar cuenta que era una iglesia que decías, híjole, pobre del pastor que estaba ahí. Pero Pablo escribe de una manera donde nos trae tanta luz y nos muestra claramente que esa iglesia era una iglesia que estaba en Cristo. En Cristo. Vamos al capítulo 1, por favor, y ahorita vamos al 13. Vamos al capítulo 1. Para que tú veas cómo se expresa el apóstol Pablo, a pesar de que esta iglesia fue muy problemática, que incluso le dieron la espalda al apóstol Pablo. ¿Lo has leído ahí en 2 de Corintios? Que le dio la espalda al apóstol Pablo, y no solamente le dio la espalda, sino que le dijo, ¿y tú qué eres apóstol? ¿Tú qué? Y Pablo tiene que sacar sus credenciales de apostolado. Imagínate los hermanitos que parecían primos, no parecían hermanos. Y entonces Pablo, él entendía perfectamente lo que la iglesia era y empieza escribiendo ahí en el capítulo 1. Dice, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes.
Y ve cómo dice, a la iglesia, ¿de quién? No dice a la iglesia de Pablo, ni a la iglesia de Apolos, no dice a la iglesia de tal doctrina, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y ve, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A pesar de los problemas y divisiones, Pablo entendía que la esencia de la iglesia, hermanos, no es si hay problemas o no. La esencia de la iglesia es Cristo mismo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahí está la esencia. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la iglesia de Dios, su esencia es Cristo mismo y todos nosotros hemos sido llamados para ser santos. Yo sé que a lo mejor la esposa está diciendo, uy, si conocieras a mi esposo, si supieras. Pero hermanos, no es lo que te diga tu esposa. No. Es lo que el Señor está diciendo. Hemos sido llamados a ser santos. ¿Sí? Y eso es muy importante, hermanos, que todos nosotros lo comprendamos plenamente. Bien, vamos ahora sí a 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13. Y hasta hay canciones de esto. ¿Te sabes la alabanza de esta? ¿Sí? ¿No? Sí, si yo comprendiera todos los misterios y secretos de la ciencia y no tengo amor. ¿Sí se la saben? No. Los que son de mi edad dicen sí. Los otros dicen, órale, esa está en Spotify. No, no está en Spotify. Es tan viejita que no está. Solo se queda en nuestra memoria. Pero había un canto que lo entonábamos y hasta decíamos qué bonito. Y les decía hace un momento que este capítulo se ha romantizado muchísimo, pero no es un capítulo de romance, hermanos. Es una llamada de atención. Es una llamada de atención que el apóstol Pablo le está haciendo a una iglesia que estaba totalmente distraída en los dones espirituales y en competir a ver quién tenía el mejor don o quién tenía el mejor ministerio y competían a ver quién era el más reconocido, el que recibiera más aplausos. Y viene el apóstol Pablo, les da una claridad tremenda de los dones espirituales, pero también este capítulo, hermanos, es una llamada de atención a los creyentes. Y cada que nosotros leamos esta parte de la escritura, tenemos que comprender que es una llamada de atención que Dios nos está haciendo, porque si hay algo que puede sostener el don que Dios te haya dado, es el amor. De hecho, nadie puede ejercer el don que Dios le ha dado si primero no tiene amor. Esa es la base y la columna. Así que este capítulo toma una gran relevancia porque lo que Pablo ha venido tratando con los creyentes, ha tratado la división, ha tratado la cena del Señor, ha tratado que unos se adelantan para comer, no me importa el hermano, me adelanto para comer porque tengo hambre en la cena del Señor. Y llega el momento que Pablo escribe el capítulo 13 en donde está mostrando el todo del creyente. ¿Se acuerdan cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y luego les dice el Señor. Y el segundo es similar. ¿Qué? Y en esto se resume toda la ley y todos los profetas. Así que esta parte de la escritura, amados hermanos, es vital. Porque si algo les faltaba a los corintios era el amor. Tenían sus dones, unos hablaban en lenguas, otros el hacer milagros, lo que ustedes ya han estudiado este asunto, pero les faltaba el camino más excelente, que es el amor. Y por eso había entre ellos discordias, exhibiciones de egoísmo, orgullo que plagaron la iglesia. No hay nada más dañino en la iglesia, amados hermanos, que nos sintamos orgullosos de algo. Gracias a mí, miren. Hermanos, la Biblia es muy clara y Pablo lo dice. Nadie se puede jactar ante la presencia de Dios. Nadie.
¿O qué tienen ustedes que no venga de Dios? ¿Qué tienen? Nada. Entonces no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos y mucho menos ponernos por encima de los hermanos, queriéndonos enseñorear de ellos. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Porque cuando ya queremos empezar a enseñorearnos los unos de los otros, es cuando ya la división entró. Y debemos estar muy, muy claros. Y en lugar de que los creyentes corintios estuvieran anhelando los dones más ostentosos o los dones que más aplausos les podían traer, ellos debían de ir al camino más excelente, que es el amor de los unos por los otros. No se les olvide eso, hermano. No se les olvide, porque es importantísimo. Por eso Pablo termina el capítulo 12, versículo 31. Ahí lo tienes. ¿Cómo termina el capítulo 12? ¿Cómo termina este capítulo después de que hace Pablo un escrito hermoso de los dones? Porque ahí te está diciendo la función de los dones. ¿Cómo termina el capítulo 12, versículo 31? Dice: ¿cuáles son los dones mejores? Todos son buenos, pero está el de la profecía, que es el que habla y el que edifica a la iglesia. Por eso Pablo habla del asunto del hablar en lenguas y dice: si quieres hablar en lenguas y no hay intérprete, mejor guarda silencio. Y dice: yo prefiero hablar palabras que me entiendan. Sí, y estos son de los dones que debemos estar buscando, el asunto de la profecía. Y luego dice, termina diciendo: mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor. Ahí está, el amor. 1 Corintios 13, versículo 1. Dice: si yo hablase lengua humanas y angélicas, ojo, aquí está hablando de manera metafórica, ¿eh? No hay ninguna enseñanza que diga que el hombre puede aprender lenguas angélicas. Ninguna. Entonces, una vez estuve en la iglesia, van a decir en dónde me ando metiendo, pero eso fue hace muchos años. Muchos años. Una vez todavía no me casaba y fui a una iglesia, me invitaron a predicar y entonces la persona que estaba pues llevando adelante la adoración de repente paró todo y dijo: a ver, los que hablen lenguas de este lado, y ahí se pasaban, los que hablen lenguas angélicas aquí y los que hablen con gemidos indecibles aquí, y todos así. Y yo era el único que estaba hasta atrás y yo no hablo nada. Y se hizo un desorden tremendo. ¿Por qué? Porque no estaban conociendo cuál era el orden que el Señor estableció. Pero ven lo que dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, no importa cuán elocuentes podemos ser. No importa cuán dotado lingüísticamente seas. Si no hay amor, lo único que estás haciendo es ruido. Nada más. ¿Han oído a los címbalos que retiñen? ¿Sí? ¿No lo han oído? Jos, quiero que le des a los platillos con todo lo que tengas. Con todo. Ahí va un címbalo que retiñe, ¿sale?
Es como un címbalo que retiñe. Todos hicieron cara así como diciendo, ay, ya, Jos, bájate. No. Pero es que eso es dentro de la iglesia, amados hermanos, cuando sabemos que tenemos el don que Dios nos dio y lo usamos para solamente engrandecernos a nosotros mismos. El amor es el que va a sostener siempre el don o el ministerio que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque es el amor, queridos hermanos, el que cuida a la iglesia. No hay nada más que cuide a la iglesia más que el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 1? Dice la palabra de Dios que Juan estaba en el día del Señor, estaba en el Espíritu, dice. Y entonces oyó una voz y volteó y vio 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros estaba el Señor con vestiduras largas y que tenía un cinto en el pecho. Y él estaba en medio de los candeleros. ¿Qué significa esa escena? Simple y sencillamente, queridos hermanos, está mostrando que nuestro querido Señor cuida a la iglesia por medio del amor que Él ha derramado en nuestros corazones. ¿Qué es el Evangelio, iglesia? ¿Qué es el Evangelio? Fuerte, fuerte, díganlo. Las buenas nuevas, la expresión del amor. El amor, exacto. La manera en que el Señor cuida a la iglesia no es trayendo al mejor predicador, no es trayendo al mejor grupo de alabanza, no teniendo el mejor local o las mejores luces o pantallas. La manera en que el Señor cuida a la iglesia es por medio del amor del Evangelio. Por eso Hechos 4, cuando habla de la iglesia que empezaba, dice que perseveraban en 4 cosas. ¿Se acuerdan? Dice que perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? El Evangelio. El apóstol Juan lo expresa de una manera hermosa ahí en sus epístolas. En primera de Juan 1 dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos para que tu comunión y mi comunión sea genuina. Entonces, perseveraban primero en esta iglesia en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, no es la oración primero, es primero la doctrina. Primero la doctrina de los apóstoles. Luego dice que perseveraban también en el partimiento de pan. ¿Qué es eso? ¿Se iban a comer después del culto? No, en la cena del Señor, en donde estaban recordando ¿qué? La muerte del Señor, que estaban recordando el Evangelio y el amor que Dios les había dado en Cristo Jesús. Y después, la tercera cosa es que perseveraban en, fuerte, la comunión. ¿Quién? Los unos con los otros. ¿Por qué? Número 1, porque el Evangelio nos recuerda quiénes somos en Cristo. La muerte de Cristo nos muestra que hemos sido perdonados, y como dice la Biblia, así como Dios nos ha amado, debemos amarnos los unos a los otros, y perseveraban en la comunión. Y la última cosa que perseveraban era en las oraciones. Eso es vital, hermanos. Si la iglesia tiene un antibiótico espiritual, le voy a llamar así, se llama el amor. El amor. Y esto, amados hermanos, el amor, si hay amor en la iglesia local, no habrá necesidad de preocuparse por enfermedades espirituales. El amor es la mejor medicina para sanar cualquier cosa, hermanos. Así de sencillo. El cuerpo sana al cuerpo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se han pegado en el pie, en el dedo chiquito del pie? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Verdad que sí? Y una vez que te pegas y te insultaste, ¿verdad? Porque te pegas y dices, ¡ay, qué burro soy! ¿Cómo no me fijé? Pero una vez de que ya te insultaste, te bajas y le dices al dedito chiquito, pobrecito, papacito, ahí con todo el juanete, pero dices, ¡ay, chiquito, hermoso! Pero es que el cuerpo sana al cuerpo. Y eso solamente lo haces por el amor que hay. Entonces, por eso aquí en la iglesia, la frase que tenemos al final no es un cliché.
Dice, saben la frase que tenemos al final, ¿verdad? Que recuerden que somos amados por el Señor y nosotros estamos llamados, queridos hermanos, a amarnos los unos a los otros, porque si no hay amor, hermanos, todo lo que estamos haciendo, si no hay amor, entonces es nada. Ojo, puedes amar tu ministerio sin amar a las personas, ¿eh? Cuidado, cuidado. Tú puedes amar tu ministerio y decir, voy a ser excelente para Dios. Y sí, aquí vengo a ser excelente, pero tú no si eres excelente y voy sobre ti. Hermanos, ¿eso qué es? Eso no sirve. Es como un címbalo que retiñe. ¿Sí? Todo lo que genera o todo lo que le da vida en la iglesia está impulsado por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. O sea que todos podemos amar. ¿Qué dicen? ¿Solo a mi amigo? ¿A quién más? ¿A mi hermano? Y Jesús pone la vara más alta. Amén. A sus enemigos. Porque si amas a los que te aman, ¿eso qué? Eso hacen los incrédulos también. Hasta ves que se aman más. Ahora en el mundial, cuando meten gol, se ve tanto amor entre ellos que se abrazan y ay, sí. Ay. Y en las tribunas igual. Eso hacen los incrédulos. Pero ustedes, hermanos, ustedes están en Cristo y tienen la capacidad de amarse, no solamente entre ustedes, sino también aquellos que traen ofensas a nuestras vidas. Miren, acompáñenme a 1 Juan 4. 1 Juan 4. Versículo 7. Y avanzamos porque ni había visto el tiempo. 1 Juan 4, del 7 al 11. Acuérdense de una cosa, los mandamientos del Señor no son gravosos, ¿vale? Eso quiere decir que si Dios lo escribió es porque podemos llevarlo a cabo. ¿Lo tienes? 1 Juan 4, 7 dice, amados, ¿sí? Ve cómo dice primero, amados. Casi está diciendo, Dios te amó, ¿eh? Así que no hay pretexto. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Fíjate, no dice no ha nacido, dice no ha conocido a Dios. O sea que el que tú y yo amemos depende de cuánto tiempo estás expuesto a la verdad del Evangelio. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nos caigamos bien y tenga mi grupito de cuates. ¿Dice? No, ¿en qué consiste el amor? Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, ¿qué? Pues sí amo al hermano, pero a mi esposa no tanto. Yo amo a los hermanos, pero a mi esposo no, pastor. Es que esa pancita que le salió ya no me gusta. Parece riata con nudo el pobre. Hermanos, el amor es lo único que edifica la iglesia. Es lo único. No le busques por otro lado. Ni tu vasto conocimiento, ni tu mucha teología va a edificarlo si no hay amor. Regresemos a 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Hasta aquí? ¿Sí?
Ve. Versículos del 4 a 7. Aquí viene una definición del amor. Si tú quieres definir lo que es el amor, aquí está. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Alce la mano quien hace todo esto. ¿Nadie? Qué bueno. Porque esta definición es la expresión de la vida de Dios. Por eso, todos nosotros cuando estamos en Cristo, sabemos que ahí en Cristo nosotros podemos tener acceso a todas las riquezas que Él ha obtenido y podemos amarnos, queridos hermanos, con el amor de Dios. Los corintios estaban buscando los dones exteriores y estaban descuidando totalmente el amor. Los corintios estaban totalmente distraídos con los dones y estaban siendo totalmente almáticos. Y cuando digo la palabra almático, me refiero a personas que se dejan llevar por sus sentimientos. Hoy me sacaron la lengua en la iglesia, pastor. Siéntelo. Se dejan llevar por sus sentimientos. Y son personas totalmente almáticas que están dejando llevar por lo que sienten en ese momento y no se están dando cuenta, amados hermanos, que tenemos la expresión más extraordinaria de lo que es el amor mostrada en Cristo. Y lo que acabamos de leer ahorita es simple y sencillamente la vida de Dios expresada como el amor verdadero al cual todos nosotros debemos echar mano siempre de Él. ¿Con qué amor amas a tu esposo o amas al hermano? ¿Tu amor natural? Todos tenemos un amor natural, ¿verdad que sí? Todos. Y ese amor natural, híjole, es bien voluble, ¿verdad? ¿Sí o no? Hoy me paré de malas. Y pues yo qué culpa. Yo no sé. Hoy no te amo porque no estás peinado. Y estamos a veces queriendo caminar con un amor totalmente natural, pero el creyente necesita entender, hermanos, que aquí en 1 Corintios 13 está descrito todo lo que el amor es y en dónde tenemos que echar mano. En Cristo mismo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Allí es donde todos nosotros tenemos que estarnos esforzando constantemente para nosotros amar cada vez más al Señor y poder amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor, ¿verdad? ¿En qué conocerán que somos sus discípulos? En que nos amamos, ¿qué? Los unos a los otros. Y este amor no es el mismo amor que te habla el mundo o que te dice el mundo cómo debes amar. Este amor en verdad es un amor puro, un amor que no se jacta, que no tiene envidia, un amor que todo lo sufre, que todo lo cree. ¿Por qué? Porque el creyente está siempre en Cristo. Y para que esto sea una realidad en todos nosotros, hermanos, simple y sencillamente tenemos que crecer en el Evangelio. Eso es vital y ahorita Pablo lo va a tratar, pero todos nosotros tenemos que crecer en el Evangelio. De hecho, esa es la predicación de todos los apóstoles. Ellos tenían siempre en mente o siempre oraban para que la iglesia creciera en el conocimiento del Señor, porque ahí se encontraba el verdadero amor, en que ustedes crezcan. ¿Cuántos se han peleado con un niño de 4 años? No me levanten la mano, ¿eh? De que el niño llegue y ¡pum! Te dé una patada y tú le regreses, toma. Y el niño te avienta algo y tú le avientas otra. ¿Cuántos? Ninguno. ¿Por qué?
porque él es niño, pero tú ya eres un adulto y tú no te vas a poner o te vas a rebajar a él. Es muy importante, amados hermanos, que el crecimiento que el creyente tiene se va a ver expresado en el amor por los hermanos. Allí está expresado tu crecimiento. Allí está. Vamos al versículo 8 al 10, porque ya me queda poco tiempo. Dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, o sea, cuando el Señor ya venga, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, amados hermanos, cuando el Señor venga, todo este asunto de las profecías y la ciencia ya se va a acabar y el apóstol Pablo menciona que lo único que va a permanecer es el amor, porque el amor es esa roca fuerte y firme, hermanos, en donde la iglesia tiene que estar poniendo sus cimientos siempre. Dice Cantar de los Cantares 8:6, dice, tan fuerte como la muerte, ¿lo has leído? Es el amor. Tan fuerte como la muerte es el amor. Y si algo ha de permanecer entre nosotros, hermanos, es el amor que haya siempre en la iglesia, porque es lo que va a edificar. Versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era niño. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo aquí a los corintios? Que estaban totalmente distraídos con sus juguetitos. Los dones y estos ministerios sin amor, hermanos, son juguetes. ¿Has ido a alguna guardería sin maestro? ¿Una guardería de los niños de 3 años? ¿Que no haya maestro? ¿Que tengan muchos juguetes pero no haya maestro? ¿Has entrado alguna vez a los que son maestros? A ver, ¿verdad que sí? Hasta en Toy Story sale. Toy Story, ¿cuál? ¿La 3? ¿O 4? A ver, los que andan. Y es donde llegan a Sunnyside. Sí. Y dicen, wow, sí, y los mandan a los parvulitos y todos bien emocionados porque van a jugar con ellos y entra la marabunta y empiezan a aventarlos y atame este y lo arrebatas y me peleo y este es mío. Y los dones y los ministerios sin amor, hermanos, es un juguete. Y en la iglesia hay cantidad, parece juguetería a veces. Pero tú me nombraste esto y tienes que respetar mi jerarquía. Cálmate, Toy Story. Son puros juguetes. Y Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño. ¿Qué habla un niño? ¿Qué es lo que busca un niño cada que platica? Siempre está buscando su propio beneficio, ¿verdad? Siempre. Y hasta berrinche te hace y se avienta al piso y patalea y dice porque está buscando siempre su propio beneficio. Y dice que hablaba como niño y luego dice pensaba como niño. Y así hay un montón, hermanos. Mi ministerio. Esto es una plataforma para mi ministerio. Órale. No, les digo que luego me ando metiendo en cada lugar. Y tú dices, ¿qué piensas como niño? Piensa como niño y luego dice, pensaba como niño y juzgaba como niño. ¿Cómo juzga un niño cuando lo reprendes? A ver, los papás. Cuando regañas al hijo, bueno, no solamente al chiquito, a los adolescentes también. ¿Qué dicen los adolescentes? ¿Mande? Yo no te pedí nacer, esa es la frase. Que creen que con esa ya vamos a decir los papás, ay, sí, mijito, vente. No, chicos, no. Y los niños juzgan de que cuando los regañas, ya no los amas. Cuando los disciplinas, ya no eres mi papá. Hermanos, Pablo decía, cuando era niño pensaba como niño,
juzgaba como niño, hablaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé lo que era el niño. Miren, acompáñame rápido a Efesios 4, por favor. Efesios 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Ya, tengo que acabar. ¿Lo tienen? Aquí aparece cuando tienes. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué? ¿Qué es un niño fluctuante? ¿Qué es fluctuar? Cambiar. Cambiar. Yo le iba a México en el Mundial. Le sigo yendo a México, Luis. No, ya traes la playera verde. Pero cambian de opinión de inmediato, de una manera rapidísima. Y la palabra de Dios dice, nosotros tenemos que crecer para dejar de ser esa clase de personas o pensar como niños o juzgar como niños, creyendo que yo soy el centro de atención en la iglesia. Y teniendo pensamientos como diciendo, aquí nadie me ama, no se ve el amor aquí. Hermanos, no estés esperando recibir eso. ¿Por qué tú no das? Porque para eso Dios nos ha llamado. ¿Se acuerdan de los hijos de Noé? En Génesis 9, del 20 al 25, encontramos una historia extraordinaria. Pero los hijos de Noé tenía 3 hijos. ¿Se acuerdan quiénes eran? Sem, Set, Cam y Jafet. Y dice la palabra de Dios ahí en Génesis 9, del 20 al 25, que Noé empezó a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Has leído esa parte de la escritura? Y dice que de los frutos Noé se empezó a embriagar. Y estaba embriagado y también se descubrió, él estaba totalmente desnudo. Ya en la embriaguez que tenía Noé era una falta. Pero también decía la tradición judía que los hijos no podían ver la desnudez de los padres porque era una vergüenza. Y dice la palabra que Cam, uno de sus hijos, cuando vio la desnudez de su papá, fue a acusarlo con Set y Jafet y a decirle, está borracho y desnudo. ¡Qué vergüenza! Y sus hermanos le dijeron, ¿qué estás haciendo? Y dice la palabra de Dios que sus hermanos tomaron una capa y fueron y cubrieron la desnudez de su papá y aún bajaron su rostro y llevaron a su papá para cubrir su desnudez y su vergüenza. Y al otro día cuando despertó Noé y se enteró de eso, maldijo a Cam. Le dijo, ¿qué has hecho? Maldito serás. ¿Por qué, hermanos? Cuando pensamos como niños, cuando tenemos nuestro juguetito, nos da gusto que le vaya mal al otro. Y cae el hermano y vamos y lo pateamos todavía. Somos el único ejército que cuando vemos a un soldado caído lo rematamos. Porque no hemos crecido y no hemos entendido que el amor cubre multitud de faltas. Y estos hijos de Noé fueron y cubrieron su vergüenza. Y eso es lo que el amor hace. Eso es lo que edifica. Y ya termina Pablo diciendo, versículos 12 y 13, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar, hermanos, porque se me fue el tiempo y ya tenemos que acabar. Le sigo en la prédica.
Señor, gracias por la bendición que nos das de abrir tu palabra. Señor, gracias por el amor que has derramado en nuestros corazones. Señor, llévanos a crecer y a madurar con el fin de que podamos amarnos, Señor, dejar a un lado todos los juguetes y ver realmente que en el amor, Señor, está la edificación. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.